Hola, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por venir. Les voy a contar un poquito que esta mesa está orientada hacia lo pedagógico didáctico. Así que, bueno, primero va a exponer María Cecilia Pereira y después vamos a tener los finalistas de una convocatoria que hicimos en el concurso, en el Festival Martín Fierro, de secuencias didácticas. Así que, bueno, primero empezamos con María Cecilia, que es profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en letras por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta en la Cátedra de Semiología en la Universidad de Buenos Aires y profesora asociada en la Cátedra de Teorías de la Argumentación en la Universidad Nacional de Moreno. Es también codirectora del proyecto UBASIT, Universidad de Buenos Aires, el derecho a la palabra, perspectiva glotopolítica de las desigualdades, diferencias. Su área de investigación es el análisis del discurso, la teoría de la argumentación y las prácticas de lectura y escritura. Le damos la palabra a María Cecilia. Bueno, muchas gracias y además muchas gracias a la Municipalidad de San Martín, a Mateo y a todos los amigos que me han invitado a participar en esta mesa. Bueno, yo voy a hablar de las ediciones escolares del Martín Fierro en el siglo XX. Muy brevemente les voy a contar cómo surgió esto, porque como ustedes han escuchado, yo me especializo en análisis del discurso y en teoría de la argumentación. Pero estaba ordenando una biblioteca familiar y me encuentro con las ediciones escolares que consultaba mi madre, mi padre, yo cuando estaba en la escuela, y me las encuentro todas subrayadas y anotadas. Esas ediciones escolares, por ejemplo, de los clásicos de Capeluz, de los clásicos de Losada, de los clásicos de Coligüe, nombro algunas. Y ese interés, ese lugar que ocuparon estas ediciones me llevó a pensar en indagar cómo justamente se había leído el Martín Fierro en estos paratextos que acompañan la edición de la obra y que están destinados a la escuela. Entonces yo voy a hablarles de eso. Mi objetivo fue establecer qué se buscó enseñar desde las propuestas didácticas, si querés podemos pasar, qué se buscó enseñar desde las propuestas didácticas presentes en los paratextos del Martín Fierro, en algunas ediciones escolares del siglo XX. Determinar cuáles fueron los contenidos y los objetivos privilegiados en esas propuestas, caracterizar el modo en que fueron concebidos el Martín Fierro como obra y la lengua gauchesca como la empleada, la usada en esa obra. También registrar el rol que se le asigna al alumno lector y qué actividades se le proponen. Si querés pasamos la otra. Los materiales con los que voy a trabajar son la edición de Losada, de 1939, que se reedita hasta el 2013, ese es otro rasgo de las ediciones escolares, se reeditan durante muchísimos años, prologada por Eleuterio Tiscornia, ¿sí? Un filólogo. La edición de Capeluz del 53, prologada por Leguizamón, y la edición de Coligüe de los años 80, prologada por Alcira Bardano. Estos serían los tres textos que voy a comentar. El comentario va a girar sobre tres preguntas centrales que me planteé para esta charla. La primera pregunta es qué representaciones sobre lo que es leer literatura en la escuela se activan en las propuestas de los paratextos de estas ediciones. ¿Para qué se lo leyó en la escuela durante el siglo pasado? La segunda pregunta es qué representación de la obra literaria se infiere de estos paratextos. Y la tercera, cuáles son las representaciones de la lengua literaria que dominaron, cómo se la valoró, qué relaciones de distancia o de cercanía se establecieron con el lenguaje cotidiano. Siempre obras destinadas a la escuela. A mí me parece que recorrer estas propuestas editoriales, así desde una perspectiva diacrónica, favorece la desnaturalización de las prácticas educativas actuales y estimula, ¿no es cierto?, a nosotros como docentes, la reflexión sobre nuestra propia labor didáctica y el modo en que el presente interviene en esa historia de la enseñanza de la literatura. Bueno, primero les voy a señalar algunas regularidades o continuidades en todos estos trabajos.
En estas propuestas didácticas de las ediciones escolares, la lengua literaria del Martín Fierro en la escuela demanda siempre al alumno o al profesor el establecimiento de relaciones entre la obra de arte, la historia y el presente. Es decir, la historia, el Martín Fierro y la situación actual, que por supuesto se articula de distinto modo con los proyectos políticos de cada época. Otro rasgo común es que involucra la lectura literaria distintos modos de relación entre el autor y la obra, así como el dominio y la aplicación de conceptos provenientes del campo de los estudios literarios. En todas, por supuesto, aparece la idea, la valoración del Martín Fierro como un clásico de la literatura argentina y o universal. Otro elemento común es que esta lectura literaria en la escuela implica también conocer el lenguaje en el que está escrita la obra, observarlo, caracterizarlo y valorarlo, ¿no? Estos serían los tres elementos que son comunes. A mí me interesa ahora ver las diferencias, ¿no es cierto? Si querés pasamos bárbaro. Les copié el índice de la edición de Tiscornia y vamos a ver ahora las representaciones de la lectura literaria en la escuela. ¿Qué se debe dar a conocer cuando se aborda el Martín Fierro en este momento de la edición? Fundamentalmente, esta edición señala que la lectura del Martín Fierro involucra acceder a hechos históricos, ¿sí? Los contenidos fundamentales son la biografía del autor, desde su nacimiento hasta su muerte, en donde se relata hasta su bautismo, y el movimiento literario en el que se escribe el autor. El valor de la biografía, por lo menos lo que más me parece destacable, es que juega con lo que llamamos en la teoría de la argumentación el tópico de la persona, ¿sí? Se exaltan ciertos valores de la persona del autor que aportan a su formación, ¿no? Su conducta ejemplar, de alguna manera. Hernández, por ejemplo, dice Tiscornia, demostró gran afición al estudio. Tuvo que abandonar las aulas de la escuela primaria a causa de una enfermedad repentina y desde entonces todo lo aprendió solo con su esfuerzo personal, ¿no? Ahí está la cosa ejemplar. De la lectura literaria, ¿sí? También es importante para esta edición tomar dos conceptos teóricos, el de argumento y el de tema central. Son los dos que se privilegian en esta aproximación. ¿Cómo se representa la obra, ¿sí? en estos paratextos? Fundamentalmente la obra es una entidad histórica. Dice Tiscornia, el Martín Fierro responde sustancial y puntualmente a ese tipo de una clase social próxima a desaparecer. Todos los pormenores del poema concurren, por eso, a confirmar su carácter histórico. Es decir, que este rasgo promueve en el alumno lector una contemplación distanciada respecto del presente. La obra es histórica, sobre una clase próxima a desaparecer, y esta obra histórica establece una correspondencia, la obra, con otros hechos históricos. Se caracteriza como que habría una concordancia entre los hechos literarios y los hechos políticos y sociales de la época. Y esa concordancia entre lo literario y los hechos históricos son lo que la escuela debería enseñar. ¿Cómo se representaba la lengua en esta edición escolar? Bueno, la lengua es ante todo vista como una lengua oral de mezcla, pero en correlación con lo que acabo de comentar sobre la obra, esa lengua oral está en desuso por la extinción de los hablantes, ¿sí? Dice, este modo de hablar, por la gauchesca, heredado de nuestros colonizadores, ahí estamos, este modo de hablar, heredado de nuestros colonizadores, primero se conservó hasta la desaparición del gaucho. Nadie habla ya esa lengua. Entonces, esta lengua gauchesca da cuenta de un modo de hablar, según esta edición, que no resulta prestigioso porque se distancia de las exigencias de la cultura nacional. Dice el texto para la escuela, una pequeña parte de sus pronunciaciones vulgares y de su vocabulario puede reconocerse todavía en el habla popular argentina,
pero el empeño regulador de la escuela pública y el poder nivelador de la educación urbana tienden cada vez más a mejorar la lengua nacional y a conformarla con las exigencias de la cultura. Nos queda pues un hecho histórico que solo en ese carácter debe ser rectamente considerado y estudiado. Vemos así ese objeto distante del presente del alumno. La lengua también es vista desde el punto de vista ideológico como una entidad moral y social vinculada con las normas de urbanidad y de corrección lingüística. Fíjense lo que señala en las notas. Siempre que hay dos vocales juntas, ahí estamos, siempre que hay dos vocales juntas, el gaucho forma diptongo y cambia el acento. Dice maíz, con acentuación rústica, pero lo correcto es pronunciar maíz. Les voy a leer la última nada más. Refalar, disjusto, acusan una extrema rusticidad frente a las pronunciaciones resbalar y disgusto propias de la gente educada. Nadie pronuncia hoy de manera tan grosera. Entonces aquí, en estas notas, asumiendo un poco el rol disciplinador de las gramáticas nacionales, este discurso mediador, editorial, va oponiendo lo rural, lo arcaico, lo vulgar, lo rústico, lo defectuoso, a lo actual, lo educado, el buen gusto y lo correctamente articulado. Pasamos a la otra. Ahora entonces vamos a pensar cuál era la función de la propuesta de la lectura en estas propuestas didácticas. Fundamentalmente, ese objeto histórico que el Martín Fierro tenía por finalidad que el alumno sacara provecho y deleite de la lectura. Ahora, también la lectura colaboraba en la formación lingüística, señalando sobre todo el reconocimiento, la distinción y la valoración de las diferencias en los modos de hablar. Fíjense lo que decía Tiscornia. Todas esas articulaciones defectuosas figuran en el Martín Fierro como elementos pintorescos. Los estudiantes deben reconocerlas una por una, con el fin de que ni la pronunciación ni las grafías del poema les estorben para usar la buena ortografía y la buena pronunciación, ¿no? Entonces, acá la lengua gauchesca es presentada como la de un sector social en vías de desaparición. La lectura debe permitirle al alumno entonces ese doble juego de reconocimiento y distancia que en el centenario requería la estandarización lingüística. Si en 1910 el estorbo estaba en la multiculturalidad de los emigrantes que el Estado debía integrar, a partir de la década del 30 se suma la heterogeneidad de los usos y las pronunciaciones de la inmigración interna, que la escuela busca resolver con este discurso normativo homogeneizador destinado a la integración de sectores campesinos en la cultura urbana. En definitiva, la representación de la lectura es la de una práctica en esta edición que permite conocer al autor, aprender valores morales, acceder a una obra histórica que se corresponde con un pasado que ya ha concluido. La lectura es una práctica en la que el alumno, construyendo la debida distancia con el presente, debe sacar provecho y deleite. Y la tarea de la escuela, en relación con la educación lingüística, será contribuir a mejorar la lengua nacional, promoviendo la distinción entre los usos correctos e incorrectos, ampliando el vocabulario de los estudiantes, cuidando la ortografía y la buena pronunciación. Bueno, vamos a ver comparativamente qué pasa en los 50, ¿no es cierto? Si querés, vamos a ver muchas distancias entre este posicionamiento en torno de la enseñanza, de la literatura y de la lengua y de las propuestas didácticas y la de la edición de Capeluz, ¿no? Si querés pasamos. Aquí la pregunta ¿qué se debe enseñar cuando se aborda el Martín Fierro en la escuela? Se responde algo así como que la lectura del Martín Fierro le debería permitir al alumno acceder a un acto de creación individual, la obra, pero también de creación colectiva. Acceder a la singularidad del autor y a lo popular, al pueblo. Ahí hay algunas citas. Fíjense que hace referencia a lo literario como una creación y no como un reflejo o como una concordancia entre el hecho literario y algo que está fuera de la literatura, como puede ser la historia o lo que sea. Pasamos a la otra. Los contenidos de esta propuesta de los años 50, que se desarrollan en los paratextos, son la vida del autor, el movimiento literario y el género,
Los antecedentes y las influencias, la caracterización de personajes, la versificación, los juicios críticos y de críticos prestigiosos. Estos aspectos valorados de la lectura literaria son los que deberá conocer el estudiante. Pero esta obra se observa una mucho menor distancia entre el objeto literario y el presente. Fíjense cuando caracteriza al personaje, que por supuesto identifica con el gaucho histórico, dice, el gaucho como personaje literario y real, no, esto no lo dice, voy a leer exactamente lo que dice. Como consecuencia de la adaptación al medio en que vive, su evolución por el gaucho, se acomoda a la historia del país, desde el gaucho de la Revolución, pasando por el gaucho de las luchas civiles, de la reorganización nacional, de la época agropecuaria del tractor y la trilladora hasta la actualidad, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un personaje que de un modo o de otro es un sujeto social que pervive hasta el presente, no una clase social en desaparición, ¿no? ¿Y qué es leer el Martín Fierro entonces? ¿Qué es la obra como tal? Acá hay una representación de la obra como un elemento que establece una unidad entre el autor, la obra y el personaje. Martín Fierro y su personaje son una suerte de encarnación del autor, ¿no? Una sola cita. Hernández como su personaje se caracteriza por su facilidad para el canto. También en cuanto a la forma de improvisar del poema, se señala que en Hernández era una forma de vida, una forma de actuar, ¿no? Entonces acá el tópico de la persona explota el carácter, la personalidad, ¿sí? No tanto los valores morales. La obra, además, es representada, además de esta unidad con su autor y su personaje, es representada como una transposición estética de la posición ideológica del autor. Dice, Hernández dio vida literaria a su ideario político y social, Martín Fierro es la transposición estética del programa y los ideales de Hernández, etc. Pasamos a la otra. También la obra no solamente es esa individualidad única, autor, obra, personaje, sino que también es vista en esta obra como una entidad colectiva. El Martín Fierro es definido como el poema de la argentinidad, representado discursivamente como un movimiento, como un monumento, como una estatua inmortal. También el Martín Fierro es producto del medio y ese medio también es un espacio simbólico, la patria. Entonces está la singularidad, lo particular y lo colectivo en la representación de la obra. Por todo eso, ¿sí?, la obra, para esta edición de los 50, transmite un mensaje. Y la tarea del lector va a ser reelaborar ese mensaje. Dice el texto, cada época, cada lector tiene la singularidad de su reelaboración, prolongando el mensaje de su creación artística. ¿Sí? Y ese mensaje está vinculado fundamentalmente con valores nacionales y cristianos, ¿sí? Es una obra que aprisiona el alma de la tierra, el drama sagrado de la conquista de la libertad, la clave de nuestra tradición cristiana, entre otros, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve la lengua? ¿Sí? El lenguaje del Martín Fierro, que es un poco el otro tópico que aparece en estas ediciones escolares. Fundamentalmente, la lengua del Martín Fierro es concebida como una transposición del habla conversacional, llena de emoción telúrica, de orgullo humano, ¿sí? También la lengua del Martín Fierro es vista como reveladora de la historia y la psicología de un pueblo. Dice, toda lengua reserva y revela la historia del pueblo que la habla, su psicología. Y acá una distinción muy fuerte respecto de la edición anterior, es que la lengua es definida como una entidad liberada de normas y tradiciones y un producto original de la creatividad. Dice el texto de Capeluz, dos factores liberaron a la lengua castellana de normas y tradiciones, la extensión del suelo, la ruralización de los españoles que llegaron a nuestras costas, y en la acomodación al nuevo paisaje apareció una original forma de hablar que entrañaba no procesos mecánicos o indiferentes, sino verdaderos actos de creación.
antes considerada defectuosa. Aquí la lengua es una entidad libre, creativa, que permite pensar el mundo, la patria, la espiritualidad del gaucho, transponer al arte el habla del pueblo, etc. Estas representaciones parecen vincularse con el proyecto político del primer peronismo, en el que se transitó desde una posición más hispanista a la reivindicación de una soberanía idiomática en el segundo plan quinquenal. En el ámbito cultural, el plan destacó la autonomía de lo nacional respecto de lo foráneo, este plan quinquenal, y promovió especialmente una nueva cultura social que fuera expresión que da personalidad al pueblo. Estos son algunos rasgos que yo encontré, más allá de otros más dispersos, en esta propuesta didáctica que les acabo de comentar. No sé si me da el tiempo para comentar los 80, si no, paramos acá, 5 minutos acá. Bueno, las ediciones de los 80 incluyen diseños de colección que tienen propuestas de trabajo para el alumno. ¿Sí? Fíjense que ahí ya el alumno cobra un rol activo, tiene que resolver ejercicios que le plantea esa edición escolar. También hay una reflexión explícita por parte del mundo editorial, finalmente privado, sobre los contenidos de enseñanza, sobre la metodología, sobre los objetivos. Allí se caracteriza la clase de lengua. Bueno, en esta edición se continúan más o menos las mismas ideas en torno de la lengua y la obra, pero me interesa, aunque sea, presentar cuestiones que tienen que ver con la colección, ¿no es cierto? Los rasgos de la clase de lengua para esta edición son los de una experiencia vital y crítica, ¿no? La clase de lengua tiene que ser una charla entre gente que se interesa en el tema y que discute con fervor. La lectura es una experiencia vital, activa, gratificante. Todas estas ideas en torno de la lectura reaparecen. Yo las he visto, por ejemplo, en el Plan Nacional de Lectura, ¿no? Reciente, ¿no? Y las encontré también en esta edición de la Apertura Democrática de los años 80. El objetivo de estas obras es generar el hábito y el gusto por la lectura y la actitud crítica, ¿no? Aquí aparece ese rol del despliegue de una actitud crítica en el alumno como un objetivo de la enseñanza de la literatura también presente en estas ediciones escolares. En cuanto a los contenidos, bueno, son muy variados, pero solamente voy a destacar una cosa. Acá la biografía del autor pasa a ser una cronología, está al principio. Y después viene todo un discurso histórico, ¿no? La década del 70, el gaucho, el indio y la frontera, ¿no? Está ilustrado con mapas, ¿sí? Se exponen las relaciones conflictivas entre los distintos sectores sociales. Entonces acá se presupone que habría un diálogo crítico entre ese discurso histórico y el modo en que es representado este momento en la obra. El alumno siempre va, si querés pasamos una más, voy muy rápido, el alumno va a ser estimulado para que razone, ¿sí? Y a partir de ese razonamiento despliegue su actitud crítica. Tendrá que comparar rasgos de géneros y movimientos literarios, la picaresca y la gauchesca, analizar los paratextos autorales, comparar el Martín Fierro con obras como El Fin o la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, confrontar y deducir distintas valoraciones del indio, relacionar y discutir los juicios de Martínez Estrada o de Mafuz sobre Cruz, realizar propuestas de investigación que implican apelar a fuentes históricas para sintetizar y sacar conclusiones, realizar actividades de tipo interdisciplinario, aparecen objetos estéticos, estatuas en las ediciones escolares. Y un último rasgo que les voy a señalar es el hecho de que en estas ediciones de los años 80 empieza a desplegarse desde el paratexto editorial las relaciones entre lectura y escritura, ¿sí? Entonces también la lectura escolar de la literatura está asociada con el estímulo de la creatividad y este es desplegado en actividades de escritura como la producción de una payada, de un ensayo, la teatralización de algún episodio del Martín Fierro, etc. Bueno, vamos a señalarles sencillamente, vamos a la última porque no quiero excederme, a la última diapositiva.
que quería señalar es que esta última publicación coincide con la apertura democrática, tras 8 años de dictadura en los que la censura y el control dominaron a la escuela. El texto escolar responde a la necesidad de una revisión crítica del pasado, de ahí la importancia de la historia, orienta nuevas dinámicas más libres y espontáneas, estimula un rol más activo para los alumnos y promueve, esto yo no lo mostré porque suprimí la cuestión de la lengua, pero sobre todo promueve un respeto por la diversidad tanto lingüística como social, ¿no? Vemos cómo en el siglo XX ha ido cambiando el modo de ver la enseñanza, la didáctica de la literatura, por lo menos desde estas ediciones escolares. Estas propuestas escolares dialogan con toda una tradición de la que en algunos momentos, a la que se refirió en algunos momentos Diego Ventiveña en su exposición, en parte la historia de la literatura de Rojas, en parte la historia de Lanzón, algunas dialogan con cierto historicismo más espiritualista, como los trabajos de Croce. Yo no me detuve en esos diálogos y en esas memorias discursivas diversas a las que apela el texto escolar, pero también son muy interesantes porque, bueno, también se inscriben en tradiciones de crítica literaria. Bueno, no tengo mucho más para comentarles y les agradezco mucho. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Bueno, me dicen Nacho Martínez. Yo le quiero averiguar, a ver, deme 5 palabras gauchescas, porque usted habla de la lengua gauchesca. ¿Cuáles son las palabras gauchescas? Mire, no le puedo contestar cuáles son las palabras gauchescas, porque sobre esas palabras que aparecen en el Martín Fierro hay infinidad de discusiones. Sí son gauchescas, sí vienen de una transformación del español peninsular, sí tienen influencia aborigen. Entonces, la verdad que no tengo los conocimientos para contestarle. Si yo le digo, voy a llevar mis pilchas, ¿es una palabra gauchesca? No le, ya insisto, no le podría contestar. Discúlpeme. Pero quizás alguno de ustedes puede dar una respuesta en el público. Lo que ocurre es que esta lengua gauchesca ha sido objeto de innumerables estudios filológicos, los teóricos han discutido, entonces si yo le contestara, mire, es gauchesca o es lunfardo o es esto, estaría, digamos, desconociendo todas las discusiones previas en torno de ese lenguaje. ¿Se puede decir que existe en la actualidad cierta vigencia en algunos lugares de esa lengua? Sí, o algo que se considere como lengua gauchesca. Las exposiciones anteriores mostraron como una transformación de ese lenguaje y muchas otras palabras las hemos conservado. Lo que pasa es que hoy por hoy, no lo mostré en estos trabajos, pero más bien lo que, por lo menos desde la didáctica de la literatura, se piensa sobre la lengua, es que la lengua, por ejemplo, del Martín Fierro, es un objeto literario y que debe ser estudiado en todas sus relaciones con la lengua cotidiana, pero como tal, no como necesariamente el equivalente de la lengua hablada por el gaucho, ¿no? Entonces aparece ahí, o sea, sin duda que estas palabras están. Perdón, y como que, bueno, también el significado depende del contexto en el que está escrito también, o sea, van variando. Hoy un colega señalaba cómo había retomado esa voz popular en una versión tumbera o de la cumbia, ¿sí? Es decir, hay reelaboraciones permanentes. Bueno, muchas gracias, María Cecilia. Bueno, ella se tiene que ir, así que la vamos a dejar, tenemos compromisos. Bueno, yo les quiero contar un poquito qué es lo que sigue, ¿sí?
Nosotros dentro del Festival Martín Fierro, que cumple este año su segunda edición, organizamos algunas convocatorias para instituciones educativas y otras convocatorias para artistas en general. Dentro de las convocatorias para instituciones educativas, tenemos convocatorias en todas las disciplinas artísticas, en todos los niveles educativos. Y este año se nos ocurrió, además de conocer, tal como contó María Cecilia en la mesa, todos los trabajos en los manuales, en los libros de texto, todas las propuestas que vienen editadas, que nos vienen como envasadas en esos libros, queríamos saber cómo trabajan los docentes en el aula el Martín Fierro. ¿Cuáles son esas propuestas que nos refrescan el Martín Fierro frente a los alumnos? Acá hay muchos docentes, ¿sí? Y me imagino que los que somos o hemos sido docentes sacamos de la galera muchos recursos para interesar, para acercar, ¿sí? Para que los alumnos se apropien de un texto. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer esta convocatoria de secuencias didácticas para conocer justamente qué pasa hoy con el Martín Fierro en las aulas. Y de las convocatorias, de las propuestas, que llegaron, seleccionamos dos. Una de Sofía Prediger, que es profesora del Instituto San Antonio de Padua, y la otra de Ana Dirricio y Sonia Sarnik del Jardín 912. ¿Sí? Vamos a escuchar primero a Sofía, que nos va a contar un poquito cuál fue la dinámica, cuál fue la secuencia que eligió, y después vamos a pasar a las chicas del jardín. Les pido que seamos breves. Sí. Bueno, hola. Teniendo que ser breve, voy a decir como no leer, sino las ideas que para mí son más importantes. Teniendo en cuenta que el objetivo es generar el disfrute en la parte de literatura. Yo estoy trabajando con un 5º año de secundaria, donde la materia se llama simplemente literatura y pretende eso. ¿Cómo hacer que alguien disfrute algo? Principalmente yo estoy convencida de que es viendo que yo lo estoy disfrutando. Y el día que yo estoy mal o me siento modificada, transmitírselo también a los chicos. Digo, en cualquier clase, no esto es en general. Yendo directamente al Martín Fierro, el proyecto tuvo que ver directamente con la convocatoria del concurso para secundaria, que se llama Una historia en 10 imágenes. Yo lo trabajé desde una materia que se llama guión, porque van a ser egresados de la Tecnicatura de Multimedios, pero en literatura lo hubiera hecho de la misma manera. Sacaron 10 fotos y como el lema es Encuentro en la Frontera, hemos discutido sobre qué se encuentra en la frontera, teniendo en cuenta la sangre y la matanza. Hemos hablado de indígenas, hemos discutido bastante, tienen 17 años, o sea, podemos charlar, hay un acercamiento. La palabra tolerante y qué significa, que no tiene que ver con la inclusión, el proyecto la menciona, qué es tolerar, qué tiene de negativo esa palabra también. Yendo a eso, concluimos en que íbamos a encontrar al guachín con el gaucho, y no habíamos leído a Fariña, sino que somos de José León Suárez. Entonces, en José León Suárez está el pibe que recorre las calles y que canta, que se encuentra con otros, que se toma un vino, aunque tenga 17, también hemos discutido eso. Y como trabajamos en invierno, nos dimos cuenta de que el fuego estaba tanto en el gaucho como en el pibe que lo prende en un, ¿cómo se llama? En un tacho en la vereda. Las fotos no las traje, ahí colgué. Pero son en torno a los conceptos de nomadismo, conocer el campo, conocer la vereda y la calle, la bebida como tópico de reunión, el fuego que ya nombré, la amistad y los códigos que implican, el trabajo y el esfuerzo por sobrevivir. Las fotos incluyen el trabajo de campo y después la soldadesca, y del otro lado el guachín es un albañil, o sea que es un trabajo negro y que se termina en algún momento. El encuentro es entre ellos dos, hemos visto metáforas para similitudes. Al Martín Fierro hay que leerlo y hay que hacer un glosario, que me perdone Fariña en este caso, porque hemos visto que Vihuela es guitarra y antes no lo sabían. Y también en la parte de la música tuvimos un acercamiento con la rima. Hay un chico que le gusta mucho el hip hop y charlamos sobre eso. Y de ahí salió el año pasado un curso con el que trabajé junto a un colega de música,
que ahora es mi vicedirector, Gabriel Angemi, ganaron el concurso que se llamó Quédate en Banda. La canción del instituto se llama Imparable y dice algo así como: con su vihuela, él se consuela, pide a los santos para recordar, como él vino, él se va a ir, cántalo de al campo, venciendo al salir. Y es un rock que me lo sé y nunca lo estudié. Entonces la pasión va de un lado para el otro, ¿no? ¿Qué más? Preguntarnos quiénes somos todo el tiempo. El adolescente lo hace, el gaucho también. Me parece que la clase es esto: charlarlo, vivirlo con el texto en la mano también, que cuando se frustren y digan, mira, no te entiendo esta palabra o esto me aburre, bueno, tratar de que no. Hicimos fotos, podíamos haber hecho también video o cualquier otra cosa. Yo doy clases de educación sexual por Instagram. O sea que también hay un acercamiento a lo que ellos producen, porque son productores y escriben bellísimamente también. Estuve, para cerrar, porque me parece que lo que vine a decir lo dije, dos cosas. Estuve cuando se presentaron este fin de semana los cantantes folclóricos en la chacra, y había un locutor que dijo: a estos hombres se les ocurrió ponerle música al Martín Fierro. Señor, dije yo, es una payada. Entonces, todo el tiempo recordar que sí, es musical ya. Está bien que ellos le pusieron, bueno, la guitarra, la batería, todo, pero esto ya tenía música, es una payada. Y una última cosa que quiero decir: hay una restauración del mural que está en el Liceo Militar sobre Ruta 8, el sábado 10, a las 13 horas, porque fue pintado uno de los murales de los artistas, no sé si ustedes pasan por la Ruta 8, fue censurado con un color oscuro, bordó, El Beso se llama el mural. No sé si lo conocen, lo tienen en mente, es uno de los tantos que fue convocado por este primer festival internacional. Los artistas son Sarabat Teresina y Adrián Mellón Colli, que por Facebook nos avisaron, porque yo no había pasado con el 176 todavía y no lo había visto. Así que recordar, el valor del clásico lo hacemos, lo seguimos actualizando, como dijo recién la colega, y también es un puente con nuestra realidad actual, en este caso en Suárez. Y estamos con ganas, el viernes vamos a ir a ver los finalistas de escuelas. Gracias. Bueno, gracias, Sofía. Bueno, les contaba, el 9 de noviembre, el viernes, se hace la entrega de premios a las escuelas que participaron. Por eso ya decía que el 9 vamos a estar en la chacra. Voy a darle la palabra entonces a Ana Di Ricio y Sonia, que trabajaron el Martín Fierro en relación con el Museo José Hernández en el Jardín 912. Les doy la... Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana. Mi nombre es Sonia Sarnik. Bueno, estamos en representación de la escuela pública de nuestro nivel inicial y por supuesto de nuestro Jardín 912. Quiero agradecer a la Subsecretaría de Cultura, a todo su equipo, a nuestros directores, María Ángeles Espadaro, Alejandra Panteón, Celeste Escarpa y Adriana Salas, a todo el equipo docente, porque este trabajo es un trabajo en conjunto, preceptoras, las demás maestras de las otras secciones, Mercedes Jardina, profesora de música, que también nos acompañó en esta unidad y en este proyecto que ahora les vamos a contar. Por supuesto a las familias y a nuestros niños y niñas que bueno, sin ellos, que son los protagonistas, no hubiésemos podido llevar a cabo estas ideas que bueno, hoy, este año las cambiamos un poco, pero hace varios años, hace 6 que estamos trabajando juntas. Ambas tenemos la tercera sección, la sala de 5, y en varias oportunidades los hemos llevado, varios años, al Museo José Hernández. Nos parece que es un museo que no puede dejarse de conocer, y más que la infancia esté y conozca ese lugar tan emblemático para nosotros. Bueno, vamos a empezar. Estamos en el museo, Unidad Didáctica, Museo José Hernández. Todo empezó un mes de febrero, cuando empezamos a proyectar lo que significa la planificación anual, y decidimos
realizar una unidad didáctica, Museo José Hernández, y la salida educativa, como ven, es la visita al museo. Fuimos un día a la Sala Verde y otro día a la Sala Naranja. La visita es una experiencia directa, muy rica para los chicos, ya que todo lo que ellos ven en la sala, a través de lo que les puede contar uno como docente, de lo que ven libros, revistas, es para ellos muy abstracto. Entonces, cuando llegamos al museo pasa lo siguiente. Lo conocen por fuera, conocen sus espacios, ven al aljibe y no pueden creer que de ahí sale agua, ven las puertas que tanto mostramos, reconocen a Martín Fierro, y en esta oportunidad, cuando fuimos, hubo muchas obras de arte que estaban expuestas justamente en la parte exterior del museo, como el Palomar, el Farol, bueno, hay muchas más. De repente entramos al salón y le llamó mucho la atención porque no había luz en esa época. Entonces todos miraban arriba y veían que había velas, que a través de ellas había luz, sin eso había oscuridad. Le mostraban la guía en forma muy directa, muy espontánea, muy cercana a ellos. Los muebles, los retratos que veían en blanco y negro, que hoy los retratos son a color y casi no nos sacamos, las fotos están en la compu, pero ya no hay retratos. Y bueno, y después pasamos a la habitación. Esto es parte del salón. Le llamó la atención la heladera, que estaba dentro de la pared, y la habitación. Nunca pudieron creer que en la habitación era el baño también, porque usaban, pasa Mercedes, gracias, usaban la pelela, no, y ellos se quedaban. Y fue lo que más le quedó de toda la salida, la higiene, digamos, que usaban la pelela y se higienizaban con ese jarro y esa vasija que hay, porque bueno, se tenían que higienizar con un trapo y lavándose. No había ducha, no había otro método, así que estaban callados, observando atentamente todo lo que la guía iba diciendo, con tan solo 5 años, ¿no? La visita siguió, fuimos a reconocer las otras salas, que es muy la parte gauchesca, está el poncho, están todas lo característico de un gaucho, ¿no? Para resumir. Los libros Martín Fierro, las ediciones, el poncho, y ahí está el mueble con todos los libros que ellos representaron. Miren sus caras, creo que no hay nadie mirando para el otro lado, están todos obnubilados mirando y escuchando lo que decía la guía. Después de acá nos fuimos a la cocina, que también les pareció muy extraño que esté en la parte de afuera, no pertenece a la parte de adentro de la casa principal, ya que en la cocina había otra clase social. Y bueno, sin palabras, cuando les contaba que abajo preparaban el fuego para que se caliente la plancha, porque la plancha no era eléctrica. Bueno, y todo lo demás, ¿no? No sé si algo más de la cocina. Bueno, eso es lo que les contaba. Y por último, no, esperamos ahí. Sigue mi compañera. Bueno, lo más importante es que los chicos pudieron vivenciar que la casa fue habitada por José Hernández, que por supuesto, bueno, ya no está, pero con todos esos elementos era bien visible de que alguien había vivido, no solamente él, sino otra gente, afuera y adentro de la casa, con una familia. Bueno, la experiencia fue maravillosa para ambos grupos. Volvimos al jardín, volvimos al aula, a la sala, y hay que continuar. ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, bueno, ahí planificamos un proyecto, el Museo Viviente, que bueno, el proyecto tiene un producto y el producto va a ser el acto del 25 de mayo. Esto de acercarlos a los chicos a una casa de época y tratar de relacionarlo con la historia, con el 25 de mayo. Se nos ocurrió tomarlo no en noviembre a José Hernández, sino tomarlo en mayo, y bueno, ahora les vamos a contar. El 25 de mayo había que preparar el acto, ¿no? El producto. Entonces, lo que hicimos fue, como habíamos registrado las fotos, no solamente de los espacios
de la casa, de adentro y de afuera, sino de elementos significativos de cada espacio. Por ejemplo, la mesa, la cama, la pelela, ¿qué más? La heladera, bueno, todo, la plancha. Y tratar de ubicar esas fotos en qué lugar de la casa estaban o ellos recordaban. A partir de ahí vienen las imágenes de ellos, ¿no? Si quieres mostrar alguna. Era tratar de representar esas imágenes, esas fotos, pero bueno, dibujadas por ellos, dibujadas, pintadas, después colocaron el nombre. Bueno, fuimos un poco armando ese producto que ya se acercaba. Esto lo realizamos en todo mayo, en el mes de mayo. La vasija. Bueno, entonces, después siguió, antes del acto, vamos al acto. Allí estaban los dos grupos de 5. Cada uno tenía un sector, habitación, el afuera, el adentro. Bueno, vamos al acto. Ahí están las... a ver, vamos con el acto y les voy a contar brevemente de qué se trató el acto. Primero teníamos... ¿Cómo? Le damos vida al museo. Tenemos a la guía, está por ahí la guía, ¿no? Una de las preceptoras, Adriana. Ella fue la guía realmente del museo. Hizo la presentación, la apertura al museo. Imaginamos estar en el museo realmente. Los invitó a las familias a ser parte. Y además ella iba diciendo la parte de agenda real de esa semana del museo. Eso fue lo real. Y bueno, invitábamos a los chicos en esta primera foto que ven ustedes con estas imágenes y eran los guías ellos con esas imágenes de ese espacio. Primero el salón, después la habitación, después la cocina y el afuera. Antes de pasar al otro salón o al otro espacio, se convertía en vida. ¿Dónde está? Ah, ahí está. El salón, entonces... El salón, bueno, donde seguramente José Hernández, ¿quién te dice que bailó, no? Yo creo que sí. Entonces invitamos ahí a los nenes que bailaban el minué, porque imaginamos que ahí seguramente se habrá bailado minué en algún momento. Invitamos a los papás. En ese momento, ¿qué papá se animaba a bailar el minué? Los papás no estaban avisados de que iban a hacerlo. El que se animaba, los incluimos. Además, quiero contar que la escenografía fue realizado por sala de celeste y amarilla, que son las salas de 4, perdón. Y después, ¿qué más? A ver, pasamos. Bueno, ahí viene la parte, vamos en el afuera, ahí, ¿no? Vamos con el candombe, que seguramente ahí estaban todos los gauchos bueno, preparados con una canción, y ahí está Mercedes, nuestra profe de música, acompañándonos, por supuesto, en todo este trabajo. Bueno, ahí llegan, volvemos al adentro y vamos a la habitación de José Hernández y nos imaginamos que seguramente en ese momento se leía mucho. Entonces, tratamos de darles libros ahí del jardín, preparamos libros del jardín e invitamos en ese momento a los papás de los nenes que estaban presentes a que le lean un cuento. Y también leímos una poesía por ahí. Bueno, y llegó el momento del juego, porque también se jugaba en la casa de José Hernández. Entonces estaba el lobo, ¿no? El lobo está, e invitamos entonces a uno de los papás a esconderse detrás de la cortina que ustedes ven ahí, y él se tenía que ir poniendo la ropa, pero ropa así de caballero. Bueno, los chicos están jugando, por supuesto, en ronda y van apareciendo también. Bueno, y para cerrar, esta semana, esto pasó en mayo y retomamos en noviembre, el mes de la tradición, volvimos a retomar con el grupo y fue muy productiva la visita del artista plástico Omar Barea, y él nos acercó a la vida gauchesca y a las tradiciones. Vino, nos visitó, realizó producciones artísticas junto con los niños, nos preparó un rico mate, nos dijo, mejor dicho, cómo se prepara un rico mate, nos mostró sus obras de arte, una linda historia sobre el caballo, sobre los cuadros de Molina Campos, y ayudó a los niños durante sus producciones en relación a lo gauchesco. Nos
encontramos como una primera instancia en el patio, que tenemos un árbol muy lindo, que da mucha sombra, que justamente Omar agradeció que el árbol nos dé esa sombra tan hermosa de poder estar afuera y compartir un momento. Son las 2 salas juntas, hay alrededor de 60 nenes ahí, que todos estuvieron compartiendo una linda actividad, un lindo encuentro con un gaucho. Bueno, ahí estamos en el final, ¿eh? El nivel inicial acerca a los niños y niñas a nuestra historia. Somos constructores y parte de la cultura. Muchas gracias.